¿Podemos comenzar? Bueno, les damos la bienvenida a esta nueva etapa del simposio del día 28. Quiero, como coordinadora de esta mesa, agradecer a PROAR por la invitación, por, digamos, facilitarme esta coordinación que para mí es de mucho gusto, y sobre todo a todo el comité organizador que está a cargo con unos temas tan pero tan interesantes para estos tiempos. Esta parte del simposio, que son aspectos endocrinos metabólicos de la pareja infértil, va a tomar temas femeninos y ahora estamos los andrólogos teniendo en cuenta algunos temas masculinos que están a cargo del doctor Layuz y del doctor Pablo Arias. Me gustaría presentar primeramente a nuestro primer expositor y también a nuestro grupo de discutidores. Cada uno de los disertantes va a ser presentado con sus antecedentes, pero me gustaría que va a estar compartiendo con nosotros el doctor Alejandro Mansur, el doctor Omar Layuz y el doctor Pablo Arias como disertantes, y los discutidores que tenemos en la mesa van a ser la doctora Melissa Gutiérrez, Joyele Antonella, Pablo Weiss, Luciana Filoco y Nora Monjes. Vamos a tratar de organizarnos de qué manera de que cada expositor pueda hacer su ponencia, y vamos a manejarnos con preguntas en el chat que van a poder ser respondidas también por cada disertante o al final teniendo en cuenta que se respeten los tiempos. Para comenzar, voy a invitar al doctor Mansur con aspectos nutricionales y función ovárica en reproducción. El doctor Mansur tiene un vasto currículum que vamos a tratar de resumirlo. Especialista en medicina reproductiva, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva, profesor asociado y jefe de línea ginecolo-obstétrica de la Universidad de Tenis Terrae, integrante de reproducción humana en la clínica Monte Blanco en Santiago de Chile. Doctor, lo estamos escuchando, si está preparado, y sea muy bienvenido. Muchísimas gracias. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a partir por el principio de esta charla. Parto dando las gracias a todo el equipo PROAR por la gentil invitación. Doctor, si puede conectar el audio, por favor. Ahí estoy conectado con el audio. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Yo lo escucho. Perfecto. Como decía, quiero dar las gracias por esta gentil invitación y además felicitarlos por este nuevo aniversario. Quiero mucho a la gente de Rosario y particularmente al grupo PROAR. El tema que me toca es nutrición y función ovárica en reproducción, y hay mucho que hablar sobre el tema. Ustedes sabrán que el eje hipotálamo-hipófisis gonadal funciona a la perfección cuando el cuerpo humano está en su punto. Esto no es así en casos de extremos nutricionales, ya sea la paciente obesa o la paciente en desnutrición. Perfecto, vamos a la anterior. Disculpen. El tiempo para lograr embarazo es mucho mayor en la paciente que está en los extremos nutricionales, tanto en el sobrepeso como en la paciente desnutrida. Veamos someramente qué ocurre en los estados desnutridos. La mujer con índice de masa corporal por debajo de 17, típicamente con desórdenes alimentarios, o las deportistas de alto nivel, caen en un estado de anovulación, es decir, un hipogonadismo hipogonadotrópico, donde hay una amenorrea hipotalámica. El cuerpo no está preparado para reproducirse en ese estado. Un IMC bajo, cuando la pérdida de peso es sobre el 15% del peso ideal, se asocia a una disfunción menstrual. Hay amenorrea secundaria cuando ya se pierde más del 30% de la grasa corporal, y la recuperación del peso, esto es lo bueno, reanuda la ovulación y permite el embarazo. Pero la especie humana no ha ido evolucionando precisamente hacia la desnutrición, sino todo lo contrario, hacia el sobrepeso y obesidad. Y aquí les muestro un ejemplo, Estados Unidos, cómo desde los años 85 en adelante, donde se tiene tabulación del peso de la población por estado, se ha ido tiñendo de rojo, es decir, cada vez con más índices de sobrepeso y obesidad. Y el problema de la obesidad es una pandemia, es mundial.
En el 2005, a nivel mundial, se calculaban 1.6 billones de adultos con sobrepeso y 400 millones de obesos. 10 años después, la OMS calcula que hay 2.3 billones de adultos con sobrepeso y 700 millones de obesos. Y el tema resulta hasta divertido, porque si bien es cierto que los índices son conocidos en la mayoría de los países, la percepción que tienen los pacientes de sí mismos es mucho mejor de la realidad. Y veamos el ejemplo de Chile. 74% de la población, según la última encuesta, está en índices de sobrepeso o obesidad, y solo el 48% de los mismos se percibe como obesos. Y aquí les he traído datos de la encuesta nacional de salud hecha en el año 2009-2010, donde a nivel nacional 25% de nuestra población cae en índices de obesidad, y las mujeres tienen 30% comparado con 19% de los hombres. El problema es que esto ha ido en ascenso. Si miramos la encuesta anterior, en el 2003, 61% de la población tenía sobrepeso o obesidad. 7 años después sube a 67%, y la última encuesta del 2017 muestra que el 75% de los chilenos, es decir, más de 13 millones de personas, son obesas. Y estas cifras son alarmantes y a la vez preocupantes. Vean ustedes que solo el 24.5% de nuestra población cae en el índice considerado normal. Y podemos ver acá que las mujeres exhiben peores índices que los hombres. Aquí hay efecto comparativo de la encuesta anterior, 2009, perdón, y la del 2016-2017, y vemos que en todos los rangos siempre es la mujer la que exhibe peores índices. Hoy día, la última encuesta, 1/3 de nuestras mujeres caen en rango de obesidad. Y es que nos alimentamos mal. Y no hay duda con estas siguientes preguntas que se hizo en la encuesta. El consumo de frutas y verduras, que debiera ser importante en un país agricultor como el nuestro, solo el 15% de la población cumple con el requisito de al menos 5 porciones de frutas y verduras al día. Eso es muy, muy poco, y es parejo entre hombres y mujeres. ¿Y por qué nos preocupa el consumo de frutas y verduras? Porque ahí es donde están principalmente los antioxidantes. Niveles bajos circulantes de antioxidantes son más frecuentes en parejas con infertilidad inexplicada. El consumo de antioxidantes, por ejemplo, beta-caroteno, vitamina C y vitamina E, en este estudio de Ruder del año 2014, muestra que 437 parejas con infertilidad inexplicada redujeron el tiempo para lograr embarazo cuando tenían un consumo adecuado de estos antioxidantes. El consumo excesivo de alcohol, otro alimento, si lo podemos considerar, que puede ser muy nocivo. El 11.7% de nuestra población admite consumir en forma riesgosa alcohol, y las mujeres sí, muy por debajo de los hombres. ¿Cuál es el problema con el alcohol? Es que aumenta la aromatización de testosterona, eleva los niveles de estrógenos circulantes, disminuye los niveles de FSH, y al final termina suprimiendo tanto folículogénesis como ovulación. Tiene un efecto negativo sobre el ovocito y sobre la implantación, y es teratogénico, aumentando también el riesgo de aborto. Por lo tanto, el mensaje es claro: el alcohol debiera estar dejado de lado en parejas, sobre todo en mujeres, con afán reproductivo. El consumo del tabaco ha disminuido, pero aún es alto. Miren ustedes, según esta encuesta, cómo casi 1/3 de la población de mujeres continúa fumando. Se ha reducido, pero no suficientemente. ¿Y qué pasa con el tabaco? El tabaco se asocia a disminución de la reserva ovárica, a una menopausia más temprana, a un retraso en lograr embarazo, a fases lúteas insuficientes, por ende también mayor riesgo de aborto espontáneo, y a peores resultados con técnicas de reproducción asistida. Por lo tanto, de nuevo, el mensaje es claro: si usted está intentando ser madre, por favor, evite fumar. El consumo de cafeína, otro nutriente tan agradable, pero puede aumentar la producción de estrógeno y afectar la ovulación y la funcionalidad del cuerpo lúteo. Se asocia a mayores tiempos para lograr embarazo. El café, la cafeína, al pasar la barrera placentaria, puede producir vasoconstricción y aumentar también el riesgo de aborto. La buena noticia es que el efecto es proporcional a la cantidad ingerida, estimándose de riesgo cuando se sobrepasan las 3 tazas diarias. ¿Qué hay de vitamina D y calcio? Vitamina D ha estado muy de moda, hipovitaminosis D parece ser otra pandemia, y el ovario es órgano blanco para vitamina D y sus metabolitos.
Hay una correlación positiva entre niveles plasmáticos de vitamina D y reserva ovárica. De hecho, la vitamina D ejerce un rol protector contra el envejecimiento ovárico. Su alto consumo de vitamina D y de calcio se asoció en el Nurses Health Study número 2 a un menor riesgo de menopausia precoz en un estudio prospectivo de 20 años. O sea, parece tener también un rol. Y la obesidad está relacionada con el consumo de alimentos altamente procesados, de eso no hay ninguna duda. La publicidad hacia niños e infantes los afecta como consumidores. Existe una relación directa entre horas de uso de televisión, vida sedentaria y obesidad. ¿Y para qué hablar del efecto que ha tenido la pandemia del COVID en nuestra vida y en el sedentarismo? Y la prevalencia de la obesidad infantil en el mundo es escandalosa y va en ascenso. Es cierto, Estados Unidos tiene los peores índices, pero miren dónde está Chilito, va muy, muy cercano. Y el problema es que estamos bombardeados con estos alimentos que no son los más nutritivos para nuestros niños. Se han hecho esfuerzos en gobiernos como el nuestro en rotular los alimentos para ponerle un sello de, ojo, si usted consume esto con demasía, va a tener efectos en su salud. Y aquí tengo el ejemplo mejor de que hay relación entre obesidad y función ovárica. Hemos dicho que nuestros niños han ido aumentando su obesidad. ¿Y qué ha pasado con la edad de la menarquia? Ha ido disminuyendo. Según las últimas dos encuestas, 13.1 años en el año 2009, a 12.8 en el año 2017, y yo creo que hoy día estamos del orden del 12.6 en Chile. ¿Hay asociación entre obesidad e infertilidad femenina? Sin duda que la hay. Las mujeres obesas tienen 3 veces mayor probabilidad de infertilidad que las mujeres con índice de masa corporal normal. Presentan alteraciones de la fecundidad tanto en ciclos naturales como asistidos. La causa es que la obesidad limita la fertilidad afectando el control de la ovulación. Eso no hay ninguna duda. También afecta el desarrollo ovocitario, pero también afecta el desarrollo endometrial, la implantación y aumenta las pérdidas reproductivas. De hecho, este estudio de SART con 45.000 ciclos de pacientes que van a fertilización asistida muestra que las tasas de embarazo se reducen con ovocitos propios, autólogos, y no con ovodonación en mujeres obesas, o sea, poniendo el énfasis que el problema estaría en el ovocito. Sugiere un efecto adverso de la obesidad sobre la calidad y o cantidad ovocitaria. El American College de Obstetricia y Ginecología muestra que mujeres obesas tienen menor chance de embarazo con fertilización in vitro. Y esto es porque logran niveles más bajos de estradiol con la estimulación ovárica, tienen menores tasas de fertilización de ovocitos normales, requieren mayores dosis de gonadotropinas, hay mayores tasas de ciclos cancelados por mala respuesta y hay también una dificultad técnica en la evaluación por el tejido adiposo de estas mujeres. El efecto del índice de masa corporal en resultado de tratamiento de fertilización in vitro, este estudio que incluye 33 publicaciones con casi 48.000 ciclos, dice lo mismo. Mujeres con sobrepeso u obesidad tienen menores tasas de embarazo, menores tasas de recién nacido vivo, mayores tasas de aborto. La reducción de nacidos vivos es de un 9% para mujeres con sobrepeso y hasta un 20% en las obesas. Concluimos entonces que el IMC elevado se asocia con un resultado adverso de embarazo en mujeres que se someten a fertilización in vitro ICSI con tasas de nacidos vivos menor. Un estudio mayor todavía, americano, que incluye 152.000 ciclos, viene a concluir exactamente lo mismo. A mayor índice de masa corporal, tasas significativamente mayores de cancelación y tasas de aborto mayores. El aumento del tejido adiposo condicionaría un estado de inflamación crónica y la disfunción inflamatoria y metabólica crean un ambiente hostil para el ovocito y el embrión, alterando también la receptividad endometrial. Hay mayores pérdidas reproductivas, como lo he ido repitiendo en las diapositivas anteriores, sí, tasas mayores de aborto en mujeres obesas, tasas de muerte fetal e infantil mayores para mujeres que inician su embarazo obesas. De hecho, las pacientes con índice de masa corporal que están entre 25 y 35, o sea, no la obesidad mórbida, tienen 2 veces el riesgo de aborto comparado con mujeres de IMC normal. Y aquí este estudio de IBI, muy bonito, nos viene a mostrar que no es solamente la calidad del ovocito lo que influye. Estos son datos de ovodonación, es decir, de ovocitos de mujeres que son donantes sanas y en estado nutricional normal, pero que sus receptoras pueden ser delgadas, normopeso, sobrepeso u obesas. Y vemos que el grupo de las receptoras obesas
tiene una tasa de implantación menor, una tasa de embarazo clínico menor y por ende una tasa de bebé en casa significativamente menor. Y este estudio muestra que el problema también es a nivel endometrial. En la expresión génica, en el periodo de ventana de implantación, se ve que la obesidad se asocia a diferencias significativas en la expresión transcriptómica de genes endometriales en este periodo tan preciso de ventana de implantación comparadas con mujeres normopeso. Estas diferencias podrían explicar la menor tasa de implantación y el aumento de aborto observado en mujeres infértiles obesas. Y este clásico trabajo de Richard Legro, que muestra el impacto que tiene el índice de masa corporal en la tasa de recién nacidos vivos en pacientes con ovario poliquístico, vemos que las mujeres que tienen menor IMC son las que logran tasas más altas de embarazo. Y hay consecuencias económicas, sin duda, de trazar desde el punto de vista de fertilidad a estas pacientes con sobrepeso u obesidad, y una de ellas es que van a necesitar dosis más altas de gonadotropinas y que el efecto inductor de ovulación es significativamente menor que las mujeres normopeso. ¿Qué recomendaciones podemos dar en pacientes obesas que buscan embarazo? Bajar de peso mejora significativamente la función reproductiva. Un IMC más cercano a lo normal se va a asociar a una mejor evolución obstétrica. Dieta y ejercicios son lejos la terapia de primera línea, pero tan difícil para bajar de peso en mujeres obesas que desean embarazo. ¿Y la cirugía bariátrica juega algún rol? Claro que sí, en estos extremos de obesidad. Sin embargo, tiene sus consecuencias. No hay ninguna duda que con la cirugía bariátrica se logra disminuir el tejido adiposo y por ende baja los niveles circulantes de estradiol y de insulina, se reactiva este eje que empieza a funcionar de forma más normal y la paciente reanuda ovulaciones. Sin embargo, las mujeres sometidas a cirugía bariátrica, en comparación con las mismas pacientes con sobrepeso importante, con obesidad mórbida, tienen algunas complicaciones en el embarazo. Hay aumento de tromboembolismo venoso, mayor frecuencia de transfusión sanguínea, mayor incidencia de parto inducido y mayor frecuencia de retardo de crecimiento intrauterino. ¿Cuál es entonces el IMC ideal? Hay controversia respecto a ese límite para acceder a tratamientos de infertilidad. De hecho, en el Reino Unido, las guías NICE sugieren IMC por debajo de 29, o sea, bastante estricto, previo al inicio del tratamiento. La British Fertility Society recomienda diferir el tratamiento hasta obtener IMC por debajo de 35. La pregunta crucial es, ¿cuándo? Idealmente, cuando se haya logrado un IMC más favorable, o sea, ojalá bajo 30, cuando se hayan controlado las condiciones metabólicas asociadas, pero también respetando los plazos porque son diferentes según la edad de cada paciente. Es decir, tenemos que utilizar bien nuestro tiempo, no desesperarnos, pero tampoco ir demasiado lentos. ¿Hay complicaciones si la paciente se embaraza y es obesa? Por supuesto que sí, todas las que a ustedes se le ocurran, y es proporcional al sobrepeso de la paciente. Esto es especialmente preocupante. El índice de muerte fetal intrauterino es mayor a medida que la paciente tiene sobrepeso y obesidad. ¿Y qué duda cabe que los hijos de madres obesas también tienen repercusiones y tienen una mayor chance de ser obesos y de tener mayor tasa de masa grasa comparado con niños de mujeres sanas? Porque esto es un círculo vicioso. La obesidad familiar implica que estamos en un ambiente obesógeno. Es decir, hay genes que nos predisponen a la obesidad, pero qué duda cabe que los hábitos también influyen, si hay un sedentarismo importante, y para qué decir la nutrición. Por ende, el abordaje debe ser multidisciplinario, con un equipo de reproducción, con un ginecobstetra, pero también con un nutricionista, muchas veces con un psicólogo o psiquiatra y diabetólogo si la paciente ya es diabética. Y hay dietas mejores que otras, dependiendo de la condición de nuestra paciente, y una muy mencionada es la dieta mediterránea, que privilegia el consumo de frutas, vegetales, granos enteros, aceite de oliva, nueces, legumbres, pescados, carnes blancas, huevos, lácteos, pero que limita el consumo de carnes rojas y de dulces, chocolates en general, grasas. ¿Qué hay descrito en relación a la dieta mediterránea en reproducción asistida? Que efectivamente aumenta la concentración de folatos en los glóbulos rojos, aumenta la concentración de vitamina B6 circulante y en el fluido folicular, es efectiva en reducir el peso, mejorando la respuesta a inductores de ovulación y aumentando en 40% la chance de embarazo clínico
cuando se recurre a fertilización in vitro e ICSI. Una cosa muy importante es que esta dieta no restringe el aporte calórico, por lo tanto, no anda el paciente con un hambre permanente. Pero no es la única dieta. Esta otra de restricción de hidratos de carbono o de privilegiar hidratos de carbono con bajo índice glicémico también es muy mencionada, especialmente en ovario poliquístico. Cuando se restringe más del 45% el consumo diario de hidratos de carbono, se reduce peso, hay disminución de los niveles de insulina y aumenta su sensibilidad, disminuye los niveles circulantes de testosterona, se elevan los niveles de SHBG y se restablecen ciclos ovulatorios. El problema es que pocos trabajos se han enfocado en pacientes que tienen sobrepeso y no ovario poliquístico. Este trabajo que les traigo acá reúne 6 papers, de los cuales 5 eran enfocados en pacientes SOP. ¿Qué podemos concluir entonces? Que la obesidad está relacionada negativamente con la fertilidad y embarazo. La obesidad se asocia a disfunción ovulatoria, a menor fertilidad, aumento de riesgo de aborto y peores respuestas a inductores de ovulación. Aumenta también los riesgos obstétricos y las complicaciones neonatales. El consejo preconcepcional debe referirse a las consecuencias médicas, obstétricas y neonatales de la obesidad. La primera línea de tratamiento es siempre la dieta y el ejercicio, y es obvio que una nutrición balanceada va a favorecer el adecuado trabajo de nuestro sistema hipotálamo hipófisis ovárico y por ende la función reproductiva del ovario. Debemos evitar las noxas conocidas como el tabaco, el alcohol, café en exceso, y todo eso va a mejorar la función ovárica. La cirugía bariátrica no está exenta de complicaciones, también tenemos que tenerlo presente. Y el ideal que nuestras pacientes, ojalá ya no sigan subiendo y subiendo de peso para que no terminemos con una naturaleza también obesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mansur, muchas gracias. Muy interesante, nos ha dejado... Yo tengo varias preguntas en el chat, no sé si todavía hay alguna, pero realmente con estos números, por ejemplo, de cirugía bariátrica, etcétera, etcétera, creo que tenemos muchas cosas como para discutir. Bueno, vamos a ir a la siguiente charla sobre la importancia de la edad paterna y el estilo de vida. Un tema muy andrológico que está a cargo de Omar Layuz. Omar, además de ser un amigo, es un médico urólogo andrólogo, obviamente, de la sección de andrología y microcirugía del Servicio de Urología del Hospital Italiano de Buenos Aires, con una experiencia en la parte andrológica que me gustaría, Omar, si la podés compartir. Te escuchamos. Bueno, ahí van a poner la presentación que la grabé. Esperamos que la suban. Desde ya muchas gracias, como digo en la presentación, por la invitación. Y para mí es un placer y creo que es un tema muy interesante que los que nos dedicamos a la fertilidad tenemos que empezar a manejar, ¿sí? Bueno, a ver si lo podemos poner. Víctor, mientras tanto, si querés decir algo, Mar, algo... No, que creo que es muy interesante, ¿sí? Que antes el varón, viste, era cada vez menos estudiado y todo era el problema femenino, y hoy, por suerte realmente este tema... Ahí larga. Listo, escuchamos. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Desde ya, muchas gracias por la invitación al Congreso. Para mí es un placer. Mi nombre es Omar Layuz, soy urólogo, andrólogo. Trabajo en la sección de andrología y microcirugía del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y realmente este tema me parece muy interesante. Voy a hablar de edad paterna avanzada y fertilidad. No soy genetista y lo aclaro, pero voy a dar un punto de vista clínico, qué tenemos que saber, cómo podemos asesorar a nuestros pacientes, ¿sí?, en estas características de pareja que vamos a tener. Sabemos mucho de la edad materna avanzada y la fertilidad, y creo que como fertilólogos necesitamos saber de la edad paterna y su implicancia. Para comenzar, ¿sí? Obviamente voy a hablar de cambios
en los cuales estamos presentes en el siglo XXI. Sabemos que hay un menor número de hijos de las parejas, hay un retraso en la búsqueda del primer hijo, hay una postergación de la ventana fértil, eso lo manejamos todos. También nos vamos a encontrar con mujeres solas que quieren tener fertilidad, parejas de mujeres, coparentalidad, parejas de hombres, hombres solos y también hombres de edad madura que establecen nuevas parejas y tienen la iniciativa o tienen el deseo de lograr un embarazo. Y ahí tenemos que estar preparados para este asesoramiento, para estos consejos que la pareja los necesita. Obviamente que va a continuar con su planteo. Acá vemos múltiples fotos de famosos con parejas joviales, muy juveniles, con un alto potencial ellas de fertilidad, en la cual la intención es de obtener el embarazo. A veces se logra, a veces no, a veces es a través de las técnicas de reproducción asistida, ¿sí? Pero esto genera en la población general, en el hombre común, es yo puedo continuar, entonces busco, pero realmente, y ahí participamos nosotros, creo que el consejo, ¿sí?, médico tiene que ser muy importante para estos pacientes. Bien. ¿Qué es edad paterna avanzada? Existen múltiples definiciones con respecto a la edad, ¿sí? Y esto va a depender un poco obviamente, de la literatura internacional. En algún momento fue 30 años, 32, 34, 35, 45 y 50 quedan un poco más alejados, pero el promedio de trabajos donde se ponen de acuerdo es a raíz más o menos de los 40 años en adelante. Sabemos nosotros en urología que el hombre tiene un descenso en los niveles de testosterona a partir de los 35 años, de un 1% por año, y obviamente este es un cambio, un ejemplo a nivel del varón, pero este cambio en la testosterona obviamente también va a traer otras alteraciones, y vamos a ver si a nivel espermático ocurre, y más que todo, si este individuo busca descendencia. Obviamente comenzamos por el espermograma normal. Nosotros sabemos que un espermograma normal tiene que tener un descripto del volumen eyaculatorio, la concentración espermática, la motilidad, la morfología, y empezamos a ver por consultas de hombres que consultan por el volumen eyaculatorio, por el interrogante de que si pueden tener hijos o no, o ya buscando fertilidad, que existe una disminución en el volumen eyaculatorio de 0,5% por año, una disminución en la motilidad en 0,17 a 0,7 por año, disminución en la morfología otro tanto, y también datos variables sobre la concentración. Disminuye o se mantiene estable. Pero el volumen eyaculatorio es lo que al hombre lo lleva a la consulta. Nadie quiere eyacular menor volumen, ya sea por la edad, ya sea porque toma alguna medicación para la próstata, ¿sí?, un alfa bloqueante, por ejemplo, o estoy operado de la hipertrofia prostática benigna, que van a ser factores que afecten el volumen eyaculatorio, y eso es lo más visible para el varón, para evaluar su fertilidad, podríamos decir. Este es uno de los trabajos que me interesaron, ¿sí?, bastante simple, que habla de la edad paterna, la edad materna y el riesgo en aborto espontáneo. Y acá vemos que cuando la pareja, los dos individuos son jóvenes, el riesgo es mínimo. Cuando ya la mujer va aumentando su edad, hay una zona de riesgo más alto, obviamente, y esto lo conocemos todos. Cuando el varón también va subiendo la edad, también existe un mayor riesgo, ¿sí?, en la zona, pero cuando se combina una mujer de más de 35 años con un varón de más de 40 años, hay un alto riesgo, ¿sí?, en el aborto espontáneo. Entonces, esto ya lo conocíamos desde hace bastantes años. Y bueno, pero siempre era un poco más por la mujer que por el varón, pero hoy estamos en condiciones de decir que las dos partes son
culpables, diríamos, en forma similar. Con respecto a un poco las alteraciones que vamos a empezar a ver, es fragmentación del ADN espermático, alteración en el desarrollo embrionario. Esto conllevaría una menor tasa de implantación, una mayor tasa de aborto y una menor tasa de nacido vivo, ¿sí? Entonces, empezamos a evaluar y preguntarnos el por qué. ¿Por qué existen estos cambios y estas alteraciones? Probablemente porque existen mutaciones que están en relación a la edad paterna. Si nosotros vemos en este diagrama cómo este es el desarrollo, ¿sí?, o la división celular en el hombre, es muy diferente a la mujer. Antes de la pubertad, la espermatogonia se divide unas 30 veces, luego unas 23 divisiones por año, y a los 50 años una espermatogonia efectuó 840 replicaciones. Y esto va a tener una implicancia en el ADN, en su replicación, en su metilación, o sea, va a tener una implicancia que esto va a ser motivo de estudio. Con respecto al efecto de la edad paterna en las alteraciones cromosómicas más frecuentes, acá están en esta columna representadas las alteraciones, ¿sí? Y este trabajo del año 1991 no le daba tanto efecto, ¿sí?, a la edad paterna. Pero si uno lo compara con este trabajo ya del 2008, en que habla que el nacido vivo en pacientes con edad paterna avanzada, ¿sí?, tienen alteraciones cromosómicas, tanto en el número o tanto también en aneuploidías cromosómicas y estructurales. Entonces, existe cada vez un conocimiento que la edad paterna ejerce una alteración a nivel cromosómico, tanto en aneuploidías como en alteraciones estructurales. Entonces, ¿es la edad paterna avanzada un riesgo para la descendencia? Y creo que estamos entrando en el conocimiento del sí, ¿sí? Los defectos genéticos, ahora no cromosómicos, sino genéticos asociados a la edad paterna, los más conocidos son la acondroplasia, el síndrome de Apert, el de Cruzón, la hemofilia, el síndrome de Marfan, poliposis coli, aniridia, retinoblastoma bilateral, neurofibromatosis, riñón poliquístico y esclerosis tuberosa, como otras enfermedades. Obviamente, acá vemos en este trabajo bastante interesante también, ¿sí?, en la cual vemos la enfermedad, por ejemplo, acondroplasia, con respecto a la edad paterna, el riesgo relativo, el riesgo con la población general, 1 cada 15.000 habitantes, pero acá el riesgo ajustado ya es 1 cada 1.923 personas. O sea, hay un franco descenso en el número poblacional para la aparición de la patología. Lo mismo pasa con todas las patologías que nombramos con anterioridad. O sea, habría, ¿sí?, una implicancia franca en la edad paterna con respecto a la aparición de la enfermedad y en un número más frecuente. Obviamente que a veces, como dicen los trabajos, es difícil estudiar a estos pacientes, es difícil estudiar a la descendencia de estos pacientes, pero en la medida que se pueda, vamos logrando este objetivo. Estas alteraciones genéticas son causadas por mutaciones en forma de sustitución simple de bases en el FGFR2 o en el FGFR3. Aparentemente ese sería un poco el motivo de la alteración genética asociada en estos pacientes. También debemos conocer que en la edad paterna también existen riesgos del autismo, la esquizofrenia y el desorden bipolar. También vemos que con respecto a mayor edad, ¿sí?, también hay diferentes tipos de patología, el riesgo de la afección, ¿sí?, y múltiples trabajos en los cuales avalan que la edad paterna también tiene una implicancia no solo cromosómica, no solo genética, sino también en el desarrollo social de estos pacientes
o de estos hijos de los pacientes de estas parejas con padres con edad avanzada. Hay trabajos que lo avalan, como por ejemplo este trabajo, ¿sí?, que es bastante nuevo, que fue publicado. También tenemos alteraciones en la metilación del DNA espermático. Sabemos muy bien, y este trabajo habla en forma interesante, de que en un principio las técnicas de reproducción asistida se les culpaba de tener una mayor alteración en la metilación, pero se sabía o se empieza a saber que estos pacientes que llegan a una técnica de reproducción asistida, ya por su problema espermático, ya traían esta alteración en la metilación en relación a las enfermedades, en relación a la metilación. Entonces, también existe, ¿sí?, una alteración por el paso del tiempo a nivel de la metilación del DNA espermático. ¿Cuáles son las posibles causas entonces de toda esta alteración a nivel de la edad paterna? Un mayor número de divisiones celulares, como lo dijimos, una mayor exposición a tóxicos, también a medicaciones como inhibidores de la recaptación de serotonina, alfa bloqueantes, inhibidores de la alfa reductasa, antiandrógenos, testosterona, etc. Enfermedades asociadas como la diabetes, la disfunción eréctil, la hipertrofia prostática y la epigénesis. En resumen, mayor tiempo del logro del embarazo, existe una disminución 0,2 a 0,9 por año en los valores espermáticos, un mayor riesgo de aborto con mujeres mayores a 35 años, como lo vimos en uno de los primeros trabajos, aumenta la fragmentación de ADN, aumenta la frecuencia del síndrome de Klinefelter, que es la alteración cromosómica más frecuente dentro de la andrología, un mayor riesgo de enfermedades autosómicas dominantes y un aumento de 6 veces el riesgo de autismo y 1,5% de riesgo de trastornos conductuales. Eso también lo vimos. Vimos cromosómicos, genéticos y trastornos conductuales. Entonces, ¿cuáles serían nuestros aspectos prácticos? Evaluar las medicaciones, testosterona en la andropausia, bloqueantes cálcicos en la hipertensión, bloqueantes adrenérgicos en la hiperplasia prostática, solicitar un espermocultivo y estudios de la fragmentación de ADN, y en plan de FIB-ICSI, criopreservar una muestra. Nosotros hacemos mucho esto de criopreservar, y también en algunos pacientes con poca abstinencia obtienen una mejor muestra o de menor fragmentación de ADN que aquellos que tienen varios días de abstinencia, y plantear riesgos asociados y aspectos éticos, por supuesto. Creo que es un gran debate, creo que tenemos que estar preparados, creo que tenemos que tener más consejos genéticos, ¿sí?, en lo que hacemos, porque estamos frente a cambios sociales que nos van a demandar este conocimiento. Así que desde ya muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de dar la charla. Gracias. Muchas gracias, Omar. Muy interesante. Hay muchas incógnitas respecto a esto que las vamos a tratar de discutir someramente cuando termine el tercer expositor. Bueno, vamos a escuchar al doctor Pablo Arias. El doctor Pablo Arias nos va a hablar de hipotestosteronemia, obesidad visceral, un tema muy interesante, y también insulinoresistencia, las interacciones recíprocas. Bueno, Pablo es rosarino, es un rosarino, lo conocemos muchos de nosotros, estando en relación con la universidad, es doctor en medicina clínica, especialista en endocrinología y profesor titular de fisiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional. Pablo, un gusto tenerte, siempre es un gusto escucharte, y me gustaría que puedas compartir con nosotros, desde el punto de vista endocrinológico, cuánto nosotros podemos estar manejando también los andrólogos, los urólogos, la parte de testosterona, porque hay un público que tiene que ver también con nuestra especialidad. Así que te escuchamos, Pablo.
Hola, ¿cómo les va? Buenos días. No sé si estoy compartiendo la pantalla. Todavía no, todavía no. Ahí va. Ahí estamos. Bien. Perfecto, Pablo. Bueno. Vamos a entonces comenzar con esta exposición que está relacionada con un tema muy clínico, porque en última instancia las consecuencias de la obesidad visceral, la insulinoresistencia, que son fundamentalmente el desarrollo de diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiovascular, tienen una gran vigencia en la morbimortalidad de nuestras sociedades. Y el déficit de testosterona, que también es un elemento muy frecuente, lo agrava, y vamos a ver ahora cuáles son entonces los mecanismos por los cuales se produce esta combinación. En primer lugar, no tengo conflicto de intereses en relación a los temas tratados en esta charla. Con respecto a las cifras de obesidad, esta es la evolución de las últimas 3 décadas del índice de masa corporal, tanto a nivel mundial, ustedes ven cómo se va elevando, y a nivel regional. Nosotros seríamos la región que corresponde a la línea verde, acá en la Argentina, ¿no? En los varones, cómo se va incrementando, y precisamente es en la Argentina donde la tasa de obesidad se ha incrementado más marcadamente. Si bien hay más obesidad en mujeres, pero este dato en las mujeres es más estable. En los varones se está incrementando, fíjense ustedes, muy considerablemente, y prácticamente se duplicó o un poco más entre el año 85 y el 2016, llegando aproximadamente a 28%. Somos los primeros en la región, no es un buen récord. La obesidad está asociada a numerosas alteraciones endocrinas, y podemos mencionar, por supuesto, el aumento de la exposición de los distintos tejidos al cortisol, el déficit de hormona de crecimiento, un discreto incremento en los niveles de TSH, el hipogonadismo y, por supuesto, la insulinoresistencia. Y como ya dijimos, muchas de estas alteraciones confluyen para incrementar el riesgo cardiovascular. Asimismo, así como tenemos aumento del número de sujetos con obesidad, vemos que todo a lo largo de los años se va produciendo una caída de los niveles de testosterona, esto es bien conocido, pero que esa caída es mucho mayor en los sujetos que tienen sobrepeso, e inclusive más todavía en los sujetos que tienen obesidad. Esto determina entonces que en la obesidad se produzca un aumento del número de casos de hipogonadismo. Hipogonadismo que se puede determinar desde el punto de vista bioquímico, y acá tendríamos la prevalencia, esto es en los Estados Unidos, donde alrededor de los 60 años estaríamos con una prevalencia de un 20% de sujetos con niveles bajos de testosterona, y en la década de los 70, los 79, esto estaría llegando al 30%. Pero, sin embargo, las manifestaciones clínicas de hipogonadismo están presentes aproximadamente entre un 4 y un 5% de la población en estos grupos etarios. Y estas cifras, que son del estudio longitudinal de Baltimore, se confirman también en el estudio del hipoandrogenismo en Europa. Entonces, el hipogonadismo y la obesidad tienen una relación de ida y vuelta, hay una bidireccionalidad, niveles bajos de testosterona sérica y total o de la proteína transportadora predicen el desarrollo de obesidad central, de síndrome metabólico, de diabetes tipo 2 y de enfermedad cardiovascular. Pero por otro lado,
el aumento del índice de masa corporal, la obesidad central y el síndrome metabólico están asociados con niveles bajos de testosterona, en menor grado de testosterona libre y de la proteína transportadora. Asimismo, la diabetes tipo 2 se asocia a hipotestosteronemia. Quiero remarcar que es la diabetes tipo 2, como lo muestra este estudio muy prolijito del grupo de Dandona, que es uno de los grupos líderes en esta asociación. Y fíjense ustedes que está comparando sujetos jóvenes de aproximadamente 27, 28 años de edad, que tienen diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, y en estos sujetos jóvenes, fíjense ustedes que los niveles de testosterona libre, están claramente disminuidos en los sujetos con diabetes tipo 2 y no tanto en los sujetos con diabetes tipo 1. En los sujetos con diabetes tipo 1, únicamente el 8% va a presentar niveles de hipogonadismo, mientras que el 33% de aquellos sujetos con diabetes tipo 2 lo hace. Entonces, no es la diabetes, es la obesidad asociada. La testosterona tiene un perfil totalmente distinto al que tenía hace 30, 40 años, en la cual era una hormona ligada a la reproducción. En este momento se sabe que la testosterona es mucho más que un andrógeno, está involucrada en el control y de la utilización y el almacenamiento de la energía, tiene un efecto anabólico proteico muy importante, interviene en el metabolismo lipoproteico, en la regulación de la composición corporal, produciendo un clásico aumento de la masa muscular y reducción de la masa grasa, y por supuesto también impacta sobre el metabolismo mineral óseo, la función renal, etc. En los varones, con respecto a su efecto sobre el tejido adiposo, la testosterona disminuye la adipogénesis, o sea, la transformación de precursores fibroblásticos en adipocitos, y además disminuye la actividad de la lipoproteína lipasa, con lo cual disminuye la cantidad de ácidos grasos libres que pueden ingresar a ese tejido adiposo, sobre todo a nivel central. Este efecto es potenciado por la hormona de crecimiento y antagonizado por el cortisol y la insulina. La captación de ácidos grasos libres por el transportador CD36, la síntesis de triglicéridos también es inhibida por la testosterona, y asimismo esta hormona aumenta la actividad de la lipasa hormonosensible, con lo cual los triglicéridos tienden a disminuir. Y este efecto está asociado, fíjense ustedes, al aumento de la expresión de receptores beta-adrenérgicos y de la actividad de la adenilciclasa. O sea que tenemos entonces un neto efecto de disminuir la masa grasa, sobre todo central, a través del menor número de células, la menor captación de ácidos grasos libres y síntesis de triglicéridos y su catabolismo. A nivel muscular ocurre lo opuesto, ¿sí? La diferenciación de progenitores a miocitos se ve incrementada, y hay un montón de efectos relacionados con la glucólisis, con la glucogenogénesis, o sea, el metabolismo de la glucosa se ve incrementado por distintos mecanismos en el reposo, y también, un hecho muy importante, durante el ejercicio, gracias al aumento de la actividad de la quinasa de AMP lineal, que es la que produce entonces el aumento de la expresión de los receptores GLUT4 durante el ejercicio. Si nosotros consideramos entonces esta situación bidireccional, podemos comenzar en cualquiera de estos dos extremos y vamos a llegar al otro. Y en el medio vamos a confluir en la aparición de insulinoresistencia. El hipogonadismo, entonces, a través de la disminución de los niveles de testosterona, puede aumentar la lipogénesis hepática, aumentando la cantidad de triglicéridos y colesterol, y estos triglicéridos aumentados son ofrecidos al tejido adiposo. Al mismo tiempo,
Al caer la testosterona, la lipoproteína lipasa está aumentada y este tejido adiposo tiene mayor captación de ácidos grasos libres, con lo cual incrementa su volumen. Ese volumen incrementado del tejido adiposo obviamente lleva a obesidad y a distintos factores, fíjense ustedes, que van a generar una inhibición del eje hipotálamo testicular en distintos niveles, tanto central como a nivel del testículo. Por ejemplo, el aumento de estradiol, el aumento de los niveles de leptina, que termina generando insulinoresistencia, y un estado proinflamatorio con citoquinas, entonces, que frenan la secreción de GnRH y de gonadotrofinas. También actúan a nivel testicular para producir, entonces, el hipogonadismo. Con lo cual, vamos a tener un hipogonadismo con gonadotrofinas normales, o sea, un hipogonadismo normogonadotrófico, porque precisamente está afectada la secreción a nivel alto. A su vez también estos elementos, sobre todo el estado proinflamatorio, el aumento de los ácidos grasos libres, llevan a la insulinoresistencia. Y esta insulinoresistencia obviamente repercute sobre el tamaño del tejido adiposo al impedir de alguna manera que la insulina promueva el depósito de más grasa. Al mismo tiempo, bueno, el hipogonadismo confluye a la insulinoresistencia por su efecto a nivel muscular, la menor actividad física, etc. Y podemos empezar desde el otro camino, podemos empezar desde la obesidad, generando entonces todos estos elementos y actuando sobre el eje hipotálamo hipófiso testicular y terminando en el hipogonadismo. O sea que hay una asociación desde los dos extremos. Y quiero remarcar que muchos de estos elementos entonces confluyen para aumentar el riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa si reemplazamos la testosterona? Estos son trabajos realizados en la década de los 90. En la década de los 90 hemos presentado, algunos yo estaba trabajando en el Hospital Francés y trabajamos con el doctor Levalle del Hospital Durán, y presentamos, por ejemplo, trabajos en los cuales tratábamos pacientes con diabetes tipo 2, con niveles normales bajos de testosterona libre, y con reemplazo, con 250 miligramos de testovirón cada 3 semanas. Fíjense ustedes cómo se incrementa la sensibilidad a la insulina, cómo mejora la glucemia en ayunas y mejoran los niveles de fructosamina, que es un parámetro alternativo a la hemoglobina glicosilada para evaluar el control. De la misma manera, también con el mismo grupo, hemos demostrado que la testosterona en sujetos hipogonádicos, administrada durante un año, va a producir una mejoría de la distribución de la grasa, perdón, la caída de la grasa total y a nivel del tronco, con una disminución entonces de las concentraciones de insulina y del índice OMA, o sea, mejoría a nivel antropométrico y a nivel metabólico. Esa mejoría es muy importante, fíjense ustedes, a lo largo de 3 años de tratamiento, reemplazo de testosterona, el cambio de la masa grasa es de aproximadamente 3 kilogramos, y el aumento de la masa magra es de aproximadamente 2 kilogramos, algo muy significativo, y más impresionante los resultados obtenidos, este es en un número muy grande de sujetos hipogonádicos, seguidos con testosterona, y estos individuos tenían niveles de hemoglobina glicosilada borderline, o sea, estaban alrededor de 5, que son considerados niveles de prediabetes, y este grupo entonces trata y hace un seguimiento, fíjense ustedes, son 109 sujetos que tienen prediabetes y en los que los niveles de hemoglobina oscilan entre 5,7 y 6,4, y son seguidos entonces durante un periodo de hasta 8 años. Fíjense ustedes qué importante, esta es la cintura de riesgo, consideramos cinturas de riesgo en el varón por encima
por encima de 94, pero fíjense ustedes esta cintura cómo va disminuyendo gradualmente a lo largo del tratamiento. Fíjense la mejoría de los niveles de hemoglobina glicosilada, y no están realizando ningún tipo de tratamiento porque no tienen diabetes, son prediabéticos. Y una cosa muy importante es el hecho de que disminuyen también los triglicéridos, una cuantificación de alguna manera también de la caída de la insulinoresistencia junto con la disminución del índice del cociente, perdón, cintura-cadera. Y no hubo, fíjense ustedes, a lo largo de estos 8 años, ninguno de estos sujetos progresó a diabetes tipo 2. Y este es un hecho muy importante porque en este grupo la progresión es de aproximadamente un 10% por año, pero ninguno de los pacientes progresó y en todos mejoró la hemoglobina glicosilada, se puso por debajo del nivel de 5,7, que es el que hace diagnóstico de prediabetes. Únicamente 4 sujetos tenían niveles un poquito superiores. Y para terminar, en sujetos con diabetes, hay un estudio también de un grupo, digamos, asociado al anterior, pero que está presentando entonces un seguimiento de aproximadamente 360 sujetos. La mitad están recibiendo tratamiento con testosterona y son seguidos durante 11 años. Son sujetos con diabetes que además reciben tratamiento para su diabetes. Fíjense ustedes cómo evoluciona la hemoglobina glicosilada. En verde está el grupo tratado, en rojo está el grupo control, que se negó a recibir tratamiento, y en negro la diferencia entre ambos grupos. Fíjense cómo mejora entonces el control metabólico, cómo disminuye la resistencia insulínica medida por el OMA. Fíjense cómo disminuyen los niveles de colesterol LDL y los niveles de triglicéridos en comparación siempre a los controles. Y a nivel de los parámetros antropométricos hay diferencias significativas en peso, cintura, índice de masa corporal, en la presión arterial, en la función renal. Fíjense ustedes la caída de los niveles de creatinina, que en el grupo tratado con testosterona es de aproximadamente 0,16 miligramos por decilitro, y en cambio, a lo largo del seguimiento, en los controles, este valor se incrementa, y la tasa de filtrado glomerular calculada mejora en los sujetos tratados con testosterona y empeora considerablemente en los sujetos que no la recibieron, y el marcador inflamatorio, la proteína C reactiva, que también mejora. O sea, una serie de cambios que obviamente no pueden ser solo atribuidos a la testosterona, sino que son probablemente causados por la gran mejoría en las características antropométricas. Para terminar, entonces, fíjense ustedes que de los pacientes con tratados, el 91% tenía hemoglobinas glicosiladas de menos de 7, contra 0 en el grupo no tratado. 83% tenía hemoglobinas de menos de 6,5, un control óptimo. En 46,6% la regulación glucémica, considerando también las glucemias postprandiales, era normal. Y en el 34%, en 1 de cada 3 pacientes seguidos, se obtuvo una remisión de la diabetes. En la remisión, en realidad, no es que dejaron de tener diabetes, sino que no necesitaron más medicación para controlar sus valores glucémicos. Es una cosa muy importante. Y por último, las tasas de sobrevida. Fíjense ustedes, el grupo tratado con testosterona tiene una sobrevida a lo largo de esos 11 años significativamente superior. Entonces, a modo de conclusión, la testosterona ha dejado de ser una hormona
relacionada únicamente con la función sexual, sino que tiene múltiples acciones relacionadas con el metabolismo y la composición corporal. En el déficit de testosterona aparecen entonces alteraciones del metabolismo glucídico, acumulación adiposa central sobre todo, caída de la masa magra y aumento de los niveles de lipoproteínas, con lo cual se genera obesidad, insulinoresistencia y se incrementa el riesgo de desarrollar diabetes y enfermedad cardiovascular. Viceversa, entonces, la obesidad central asociada a insulinoresistencia genera hipofunción de los distintos niveles del eje hipotálamo, hipófiso, adrenal, perdón, la costumbre, testicular, y la hipotestosteronemia resultante contribuye a estas alteraciones metabólicas, conformando un verdadero círculo vicioso, y finalmente el reemplazo oportuno con dosis apropiadas de esta hormona tiene un impacto muy significativo sobre la morbilidad y también sobre la mortalidad asociada al hipotestosteronismo. Creo que eso es todo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. No. Muy clara, muy concisa. Creo que, digamos, tenemos una apertura para hacer varias preguntas. Me gustaría que puedan habilitar a los discutidores para poder, digamos, preguntas no hay en el chat, quiero comentarles, así que voy a hablar un poquito, no hay ninguna pregunta, pero me gustaría que los discutidores, Pablo, para ver si quieren hacer algún aporte, primeramente, creo que las tres charlas, digamos, la charla del doctor Mansur tiene muchas preguntas, la del doctor Layuz y la del doctor Arias también. Si me permiten, puedo hacer una pequeña apertura y les doy la palabra. Me gustaría un poco llevarlo a la práctica todo esto. Y en la disertación que tomé un poquito de apunte del doctor Layuz, habla de que estos mayores que están en edad reproductiva, cuando dicen mayor de 35 disminuye la testosterona, se está estudiando demasiado, presentó un trabajo del 91 muy interesante y el 2008, donde está esa diferencia, si pueden silenciar los micrófonos, por favor. Esa diferencia en la edad paterna y las alteraciones estructurales y cromosómicas que padecen los pacientes de edad avanzada. En la práctica, cuando vienen estas parejas por encima de 40 años, ¿esto se habla, se los advierte o si no se habla del tema? ¿O lo toman como parte del protocolo y se envía a la genetista o no se envía y le da la palabra al andrólogo? Porque en la teoría lo sabemos, inclusive hasta del riñón poliquístico hablaste. Eso pasa en la teoría. Ahora, en la práctica, ¿uno lo lleva a advertirlo a estos pacientes de que la edad paterna va a influir puede influir sobre su descendencia? Omar, te escucho. A ver, es muy buena la pregunta, muy buena. Yo creo que todavía en este cambio que estamos procesando, 40 años nos hace ruido, ¿sí? Yo asesoro en la edad paterna avanzada en pacientes de más de 50, 55 años, pero quizás tengamos que empezar a hablar de esto con pacientes más jóvenes, que creemos que son jóvenes, porque tenemos un chip que creemos que a los 40 años un hombre es joven a nivel seminal, diríamos, pero quizás tengamos que sumar a nuestro speech de asesoramiento, ojo, que también hay ciertas implicancias en la edad paterna a partir de los 40 años. En el ESRE 2018 estábamos en una plenaria en Barcelona y una médica dijo: hay que criopreservar semen en varones a partir de los 40 años. Y se armó un lío, un revuelo, y todos querían agarrar el micrófono, que cómo, que... Ojo, capaz que terminemos haciendo eso. Entonces, lo que digo es que hay también un proceso en la sociedad médica que tiene que ir aceptando los cambios, pero yo creo que tenemos que sumarnos a este cambio porque estamos viendo que la literatura avala estas alteraciones de la edad paterna.
A los 40 años, a la respuesta no lo asesoro, pero en pacientes de más edad sí empiezo a hablar de ese asesoramiento genético, te diría. Bien. Creo que no te olvides que el público que tenemos es un público que, diríamos, somos los que hacemos reproducción, no solamente, diríamos, no solamente urólogos. Y esto es interesante porque el motivo de consulta del varón cuando viene por edad por reproducción en una edad avanzada es la hipospermia. No le interesa otra cosa que le disminuyó el volumen del eyaculado y no lo podés sacar, digamos, porque tiene las anteojeras. Entonces, creo que, diciendo esto que pasó en Barcelona, uno debería tomarse un tiempo para esto. Muchas gracias, Omar. Bárbaro. Podemos seguir con el chat a ver que ahora hay preguntas. Está preguntando Rafael Ortega, ¿cuál es el rol del inositol como complemento nutricional en la calidad ovocitaria? Creo que es para el doctor Mansur la pregunta, así que Alejandro, te escuchamos. Sí, gracias Rafael por tu pregunta. La verdad que hay experiencia acumulada en el uso de inositol en pacientes con ovario poliquístico e insulinoresistencia. Y los resultados parecen buenos. Es una alternativa al uso de metformina que es mejor tolerada por los pacientes y que requiere sí un tratamiento a largo plazo. Complementar en la paciente que está bien nutrida, que está eutrófica, con inositol para mejorar la función ovárica, no me parece que esté al menos publicitado o que haya experiencia acumulada para avalarlo. Bien, bien. Podemos dejar abiertos los micrófonos para los discutidores. Pablo, si querés hacer algún aporte, sí. No, a todos, digamos, están abiertos. Simplemente levanten una mano en el chat. Una pregunta antes de ir a la pregunta de Ivana Garnero, que esta la quería un poco uniendo dos presentaciones, uniendo la de Omar y la de Pablo Arias, que me interesó mucho el tema del hipogonadismo de comienzo tardío. Es un tema muy vigente hoy en todos los congresos. Me ha tocado disertar mucho a mí, inclusive participar del libro de la Sociedad Latinoamericana. Hay un trabajo que presentaste, Pablo, que lo escribiste creo que vos con el doctor Nagelberg, te tomé apuntes, y el doctor Levalle, que fue presentado en Lisboa del 2004, donde habla de la reposición, yo le digo reposición de testosterona, y es muy interesante porque vos hablás siempre de la reposición. Ahora, si tengo que llevar esto a la reproducción, porque nosotros decimos como urólogos, testosterona, dar testosterona a un paciente reproductiva es veneno. Entonces acá vemos una rama tuya donde vos viste cómo mejoran esos valores de glicemia, cómo mejora ese perfil metabólico. Evalúan en esos pacientes, porque no recuerdo, o sea, no sé si fue presentado el N o las edades, era un N interesante, pero ¿cómo evalúan si ese paciente o es una variable interviniente o una variable de exclusión si es un paciente en edad reproductiva? No sé si me expliqué bien. Hola, sí, Malente, es cierto. Obviamente el tratamiento del hipogonadismo es muy diferente y vamos a andar con mucho cuidado cuando el paciente o la pareja tiene deseo de fertilidad, precisamente para no producir un daño a nivel de la espermatogénesis. No, estos pacientes en general son pacientes que no consultan con el deseo de fertilidad, sino que en los cuales se puede hacer entonces el tratamiento con reemplazo. Todos son pacientes con valores subnormales. Esto es muy importante a tener en cuenta como mensaje general, ¿no? Para el reemplazo, la terapia de reemplazo hormonal, la terapia de reemplazo hormonal es útil cuando los niveles de hormonas están bajos. Es una cuestión que tiene que tener, no hay mejoría, por ejemplo, ni de la masa magra, ni de la masa cálcica, si el paciente está con niveles normales de testosterona. O sea que las condiciones eran precisamente que tuvieran niveles subnormales de andrógenos y que no tuviera el deseo de fertilidad.
Y cabe en algún momento, no sé si vale la pregunta, diríamos, el aporte, no sé si lo utilizan, o sea, en el hipogonadismo sí hay trabajos que hablan de esto, del citrato de clomifeno, por ejemplo, porque nosotros lo utilizamos mucho para fertilidad, y a lo mejor en un paciente con insulinoresistencia se podría llegar a usar o no tiene cabida cuando vos ves a ese paciente en el consultorio. Nosotros, perdón, no es mi especialidad, Malén, porque yo me encargo de la parte metabólica. Sí sé, obviamente, el citrato de clomifeno va a estar disminuyendo el impacto que tiene la conversión aumentada de testosterona en estradiol y retroalimentando en forma negativa sobre el eje. Entonces, el citrato de clomifeno puede disminuir este efecto y mejorar entonces la pulsatilidad de la GnRH y la secreción de gonadotrofinas, ¿de acuerdo? O sea, tiene su lógica o su plausibilidad biológica como tratamiento. Bien, bien, gracias Pablo. No, Acá no hay que. la doctora Garnero. Hola Ivana, ¿cómo estás? Obesidad en el varón previo a la cirugía bariátrica, ¿se debería considerar la criopreservación de semen? Se contestó un poquito, se contestó la criopreservación en la edad avanzada. Ahora, en cirugía bariátrica, no sé quién quiere contestar esta pregunta. ¿Puedo hacer un aporte sobre esas cirugía bariátrica y fertilidad? Hay un trabajo que habla en pacientes jóvenes que un grupo terminó siendo azospérmico. O sea, si el paciente es joven, no tendríamos que descartar la opción de la criopreservación de semen, porque algunos de los trabajos de la literatura confirman que un grupo reducido de pacientes llega a la azoospermia y todavía no se sabe por qué. Entonces, es muy interesante que el cirujano, que seguramente no habla de fertilidad, pero estaría bueno que le proponga criopreservar 2 o 3 muestras en forma preventiva, ¿sí? Creo que eso es interesante que nosotros como fertilólogos lo sepamos. Otra cosa que quería agregar a lo de Pablo, desde ya excelente tu presentación. Nosotros usamos el tamoxifeno y el clomifeno, ¿sí? Y también, hablando de mi tema de la edad avanzada, yo tengo muchos pacientes para reemplazo hormonal por hipogonadismo y que empiezo a preguntarles, ojo, ¿usted quiere tener hijos? Porque si no pregunto, los descarto como padres, entonces, porque inconscientemente creo que ya cerró su ciclo, les doy testosterona y los puedo dejar azospérmicos. Entonces, una pregunta que tenemos que agregar a nuestro arsenal es, mire, yo voy a comenzar con reemplazo hormonal con testosterona. ¿Usted quiere tener un hijo en este momento? Sí, no, porque si no yo puedo estar produciéndole un daño en la espermatogénesis haciendo el reemplazo de terapia hormonal. Y otra cosa muy chiquita, todo lo que es beneficioso para el uso de testosterona, nosotros lo vemos, son la mayoría ginecólogos, lo vemos en pacientes con el bloqueo hormonal en cáncer de próstata, cómo el bloqueo los hace con el aumento del colesterol, la osteoporosis, el aumento del riesgo cardiovascular, diabetes. O sea, la testosterona es mucho más que el deseo sexual. Es una hormona extraordinaria que la ausencia produce un cambio metabólico, como dijo Pablo, significativo. Muchas gracias, Omar, muchas gracias. Bien, yo creo que es un tema muy vasto, porque cuando se empiezan a juntar las edades, los trastornos metabólicos, esto que recién hablabas, el paciente que consulta por cáncer de próstata o que consulta por su edad avanzada, lo que llamamos vulgarmente andropausia también, hace que nosotros no estemos evaluando todos estos perfiles, del perfil óseo, el perfil metabólico, y uno directamente vaya a tratar el tema de reposición hormonal, lo cual no está bueno porque hoy deberíamos trabajar todos en forma interdisciplinaria, no solamente en la parte reproductiva, porque vemos que ya se nos está sesgando mucho genética, no podemos saber todo y los avances, diremos, son muy importantes hoy. Bueno, no sé si alguno de los discutidores quiere hacer un aporte. Nora, vos. Sí. Nora, estás levantando la... Nora, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Excelentes presentaciones. Yo quería hacerle una pregunta al doctor Lachus. ¿A partir de qué edad paterna se sugeriría realizar un estudio de PGTA de los embriones derivados de un tratamiento de fertilidad? Y también si desde la clínica es necesario e importante concientizar a los hombres sobre el efecto de la edad y el retraso de la paternidad. Bien, muy buenas las preguntas, desde ya muchas gracias. A ver, voy a empezar por la segunda pregunta. Creo que uno tendría que asesorar acerca de la paternidad avanzada. Creo que nosotros en la consulta hay muchos hombres que nos preguntan, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan con trastornos a nivel prostático y ese es el motivo de consulta, y asociado a eso vienen las alteraciones eyaculatorias que pueden tener, y secundario a eso, como una cadenita, empiezan a preguntar, bueno, yo no tengo hijos, ¿qué deberíamos hacer? Y ahí viene el asesoramiento, ¿sí? De que si no tiene una pareja estable hoy por hoy, la posibilidad de criopreservar semen, ya que su semen, si lo va a usar más adelante, podría tener una repercusión, y yo hago una analogía con la edad femenina. Entonces, la criopreservación es un evento bastante interesante, simple, y que detiene en el tiempo, y que a este paciente le puede servir, ya sea porque se va a someter a una cirugía prostática que le va a dejar retroeyaculación, entonces, o tiene un cáncer de próstata y va a ser operado y sabemos que no va a tener eyaculación, porque también se extraen las vesículas seminales, la opción de la criopreservación es muy interesante. Entonces, ¿no? Ya como dijo Malén, ya tenemos que saber un poquito de hormonas, tenemos que saber un poquito de urología, tenemos que saber un poquito de la repercusión de los tratamientos urológicos en la próstata para la criopreservación de semen, que es muy sencillo. Eso es mi asesoramiento a un señor a partir de los 50 años que empieza a consultar por la hipertrofia prostática como gatillo. Y por otro lado, en la primera parte de la pregunta, yo creo que no está tan establecido que a un señor como a una mujer a partir de los 40 años hacer un estudio del embrión, pero yo creo que vamos a terminar hablando el mismo idioma, que va a ser a partir de los 50 años. Yo creo que podríamos empezar a asesorar, pero nos falta más literatura, que no solo por un factor femenino, sino por un factor masculino, ¿sí? Terminar estudiando el embrión. Yo creo que eso es lo que va a venir más adelante, pero hoy no tengo una edad, pero con lo que viene la literatura, y realmente yo diría que a partir de los 50 años, con una mujer entre 30 y 35 años, yo creo que uno puede asesorar el riesgo genético. Tampoco, y esto ya es una pregunta más genética, ¿qué paneles tengo para estudiar todas estas enfermedades? No sé si existe, o no leí que existe un panel que me pueda permitir estudiar lo que yo quiero saber, ¿entiendes? O lo que yo sospecho que puede pasar. ¿Sí? Muchas gracias. Bien. A ver, me dicen acá de la central que le dé espacio a los discutidores. Yo les doy espacio y les estoy dando espacio, así que pueden preguntar. Ya, digamos, estaba Pablo Sí. Weiss también, que estábamos conectados recién por privado. Pablo, si querés hacer un aporte. Un pequeño aporte como parte de la urología también. ¿Cómo estás? Algo que no escuché, o no, por ahí se me escapó, pero yo creo que es importante recalcar, sobre todo a la gente más joven, que cuando hablamos de reemplazo de testosterona, que yo estoy totalmente de acuerdo y me pareció excelente la disertación de Pablo, no hay que olvidarse que en todo paciente de más de 45 años que nosotros creamos conveniente tratarlo con testosterona, no dejemos de realizarle un control de próstata. Todos tenemos pacientes de 46, 47 años con cáncer de próstata.
Entonces yo creo que eso es algo que hay que dejar bien claro y bien asentado, la necesidad de, previo a todo tratamiento de reemplazo de testosterona, hacer un control de tipo prostático. O sea, quedarnos tranquilos que seguro que no hay un cáncer de próstata. Eso por un lado. Por otro lado, es verdad que nos vienen a consultar gente de mayor edad, de 50 para arriba, y una pregunta que no hacen habitualmente: ¿cómo puede ser que yo tengo hijos grandes, 3 hijos, 4 hijos de matrimonio anterior y ahora resulta que no puedo tener hijos? Por ahí no es tan fácil explicárselo, pero yo creo que es importante lo que dijo Omar, que hay que tratarlo de entrada y explicarle bien la situación. Me gustaría que, Omar, si podés realmente acentuar bien eso, o sea, que quede bien claro todos los riesgos que puede tener la paternidad en edad avanzada. Y por otro lado, en un paciente con antecedentes de haber sido padre y que a lo mejor tiene 57, 58 años, estoy dando casos reales, ¿qué es lo que vos les planteás ante el fracaso de una inseminación? Si le planteas una recuperación espermática por medio de una aspiración epididimaria, de una microbiopsia testicular. Me gustaría conocer realmente tu opinión, Omar. Bien. Obviamente que un poco en todo lo que dijiste, cuando dice la primera interrogante, yo tengo hijos, le pregunto qué edad tienen sus hijos, no, son grandes, 20, bueno, obviamente que hay una declinación, y también hablo un poco del potencial de fertilidad. Quizás siempre tuvo un mal semen, pero su pareja anterior tenía un gran potencial de fertilidad y por eso embarazó. Y hoy, con la pareja actual, no tiene ese potencial de fertilidad que compensaba su falla, entonces hoy se presenta un problema fértil por la cual llegó a una clínica de reproducción asistida. Pero eso es por un lado. Yo hablo mucho de potenciales de fertilidad, y aquellas parejas que no podemos mejorar su potencial van a terminar haciendo una técnica de reproducción. Y en este paciente puntual, hipotético, de 57 años, dependiendo cómo evolucionó, qué edad tiene su pareja actual, cómo evolucionó en una inseminación o cómo evolucionó su muestra, y si hizo un tratamiento de alta complejidad y sus embriones no llegaron a una embriotransfer, uno puede estudiarlo un poco más haciendo, bueno, la fragmentación de ADN y haciendo un FISH en espermatozoides para ver el grado de aneuploidía de ese semen, y en caso de que obtenga una mala muestra porque tiene alguna alteración anatómica o esté tomando alguna medicación, ahí recién le planteo la posibilidad de una biopsia testicular. No lo descartamos nunca, y tampoco lo descartamos en aquel paciente añoso que le cueste obtener una muestra, porque también creemos, y lo dice la literatura, que a nivel testicular la fragmentación de ADN es menor que en el eyaculado en algunos pacientes. Entonces, hemos tenido embarazos con un mejor potencial cuando hemos recuperado espermatozoides testiculares. ¿Sí? Bien. Antonella, Antonella tiene una pregunta. ¿Cómo te va, Antonella? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Un placer que estés ahí, Antonella. La conozco mucho, gran amiga, gran uróloga. Sí, muchas gracias, Omar, un amigo. Yo, bueno, lo contestaste al principio, creo que es hora de empezar a plantear, así como se planea el tema de la maternidad diferida y la vitrificación de ovocitos, de empezar a hablar de la criopreservación de espermatozoides. Se tiene que empezar a poner más sobre la mesa esta información que se está empezando a conocer en estos últimos años. ¿Sí? Así que eso es algo que
que nosotros que nos dedicamos a fertilidad ya lo tenemos que empezar a plantear a los pacientes y dar a conocer, dar información, porque esto se planea, así como la mujer tiene tanta información sobre su salud, en el hombre nosotros todavía que nos dedicamos a esto, falta. Pero bueno, son los cambios que se vienen. Y yo tenía una pregunta con respecto a la charla de hipogonadismo, sobre si en los pacientes no diabéticos, sino sobre los pacientes que son obesos y tienen un déficit de testosterona, si al bajar de peso esto se revierte. La pregunta es Es para Pablo, para el Sí, doctor sí, Arias. Hola, sí, mucho gusto, Antonella. ¿Qué tal? Sí, hay una mejoría al bajar el sujeto, al bajar de peso, va a estar revirtiendo algunos o quizás muchos de los factores que llevan al hipogonadismo inducido por el exceso de tejido adiposo. Y hay mejoría de los niveles de testosterona total, sobre todo también va a haber una caída de la SHBG, con lo cual va a aumentar la fracción libre, y esto obviamente va a contribuir. Está todo de alguna manera metido dentro de un círculo, porque a su vez esa persona al bajar de peso va a estar más activa, va a tener más masa muscular. Menor resistencia insulínica. Es sorprendente porque cuando vos haces este reemplazo, que estaba mostrando este trabajo que se presentó en Barcelona, no, en Estocolmo, en el Congreso Europeo de Diabetes de 2015, que yo mostré, con los sujetos que son prediabéticos, o sea, con hemoglobinas no muy altas, el descenso de peso al cabo de los 8 años, en promedio del grupo, es de 14 kilos. 14 kilos. Estos 14 kilos obviamente no son efectos de la testosterona. Estos son efectos de una mucho mejor calidad de vida, mayor cantidad de actividad física, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que hay una serie de mecanismos que se ponen en juego en el individuo, ¿no? Al mejorar los niveles de testosterona, y viceversa también, por el otro lado. Si nosotros cambiamos hábitos de vida, bajamos de peso, empieza a funcionar mejor el eje. Bueno, también va a mejorar el eje. También vamos a tener una mejoría a nivel de la parte de cortisol, del sulfato de hidropirantosterona. O sea, hay muchísimo a favor de cambio de hábitos de vida y mejoría de ejes. Sí, muchas gracias por la respuesta. Lo difícil es poner el punto de corte entre el reemplazo hormonal y el paciente obeso, porque la obesidad extrema sería una contraindicación para el uso de testosterona, una contraindicación relativa por la aromatización que tiene a estradiol. No sé qué pensás de eso. Cierto. Sí, no, de vuelta, no estoy en el consultorio andrológico, por lo tanto lo mío está más ligado a la insulina y a la insulinoresistencia, pero lo veo totalmente lógico. El comentario, como también el comentario que hizo Pablo, digamos, es muy importante, de la misma manera que uno no va a hacer una terapia de reemplazo hormonal en mujeres sin un control ginecológico estricto, ¿no? Hay que hacer un control, digamos, de los factores que pueden llevar a empeorar a ese sujeto, y uno de ellos obviamente es la próstata, el conteo espermático o el deseo de fertilidad. Con respecto a lo que vos me comentabas, el tema de la aromatización puede de alguna manera quizás contrarrestarse, como decía Omar, con inhibidores de la aromatasa. Asociando. La verdad, yo no tengo experiencia en sujetos con grandes obesos con reemplazo. Muchas gracias. No hay de qué. Gracias, Pablo. No sé si Melissa, y ya estamos terminando, o Luciana, nuestra biotecnóloga, quieren hacer algún aporte. Yo quería...
bueno. Sí, dale, Meli, dale. No, Meli, dale. No, quería preguntarle al doctor Mansur, bueno, felicitarlo por la charla y al comité organizador por poner estos temas en el simposio, ya que, bueno, muchas veces los ginecólogos estamos tratando de llegar con técnicas o con cosas raras, digamos, a lograr la fertilidad de la mujer y nos olvidamos de este punto nutricional y endocrino tan fundamental en la mujer. Quería preguntarle si él considera que podríamos ya suplementar a todas las mujeres infértiles deficientes en vitamina D, bueno, con este suplemento, cuando inician un tratamiento de fertilidad o lo estamos estudiando por infertilidad, si podríamos ya implementar ese suplemento como de rutina. Esa pregunta, y si hay algo sobre el tema de investigar en una pareja infértil con un ESCA, que no encontramos una causa, la celiaquía en la mujer, si es oportuno derivarla al gastroenterólogo para su respectivo diagnóstico. Con respecto a lo primero, creo que suplementar a todo el mundo por igual no me parece. Hoy día es muy fácil medir niveles de vitamina D circulante, y solo las que están con hipovitaminosis sí debieran ser suplementadas. Creo que se ha ido incorporando en la práctica. Cuando las pacientes ya llegan incluso a etapas avanzadas de fertilización in vitro, medimos como parte de los test hipovitaminosis de D, y la que está baja la suplementamos. Y con respecto a la celiaquía, sí, pero no andamos derivando a todas nuestras pacientes al gastroenterólogo, solo cuando sospechamos que hay algo de la historia, baja de peso, cambios en los hábitos intestinales. O sea, yo diría que cuando tengo una paciente con ESCA, no estoy pensando en celiaquía. Tengo que ser muy honesto. Hemos tenido algunos casos, sí, pero uno empieza a estudiar esa historia y había indicios que apuntaban hacia la celiaquía y que debían ser referidos oportunamente a un gastroenterólogo. Bien, Bueno, Luciana. Sí, algo Cerramos. para el doctor Mansur. Algo que nos inquieta a nosotros desde el laboratorio. Usted habló del estilo de vida de la mujer y su influencia en su función ovárica independiente de la edad de la mujer, ¿ok? Y por lo tanto en su chance de obtener un embarazo. ¿Qué pasa con las donantes de ovocitos, que son pacientes que son donantes jóvenes, que no tienen ninguna patología evidente? Si usted conoce si hay algún tipo de estudio que se esté realizando acerca de si el estilo de vida de la donante, y por lo tanto el estado inflamatorio que puede tener la donante, puede afectar a la calidad ovocitaria de esa donante, y por lo tanto la posibilidad de obtener un embarazo a partir de embriones de ovocitos donados. Sí, se hace un estudio importante, o sea, una puerta de entrada para ser donante es justamente estar en un buen estado nutricional. La paciente donante con sobrepeso u obesidad no califica, así de simple, porque claro, hay demasiada evidencia en la literatura de que vamos a obtener peores resultados, vamos a necesitar más drogas, y probablemente la receptora no va a lograr un embarazo con la misma proporción. Sí, pero usted hablaba también del estado inflamatorio generado por el alcohol, el cigarrillo, el tabaquismo, quizás esos son factores que no hacen más a la vida personal de la donante. Y que podrían ellas falsearlo, podrían en la encuesta que uno les hace decir, no, yo no tomo, no bebo. La verdad que no estamos detrás de eso, y es una muy buena pregunta. Ahora, la mayoría de dónde son son mujeres jóvenes que están estudiando en la universidad, que cumplen con un cierto perfil, y la inmensa mayoría aportan lo que esperamos, ovocitos de buena calidad. Eso es lo que yo veo en la práctica diaria. Bien, bueno, estamos contestando, nos tenemos que ir. Vamos a cerrar. Les agradezco a todos la comunicación, les agradezco a los expositores, a los panelistas, y estamos en contacto. Muy buenas las charlas, muy buenas las preguntas, y cerramos esta parte del simposio. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Chao, buen día. Gracias. Gracias a ustedes.